Vamos a ver primero cómo son las entradas de forma esquemática. Os voy a enseñar primero el esquema de distintas entradas y luego vamos a pasar al gráfico real a ver operaciones reales mías eh, eh, para que veáis en la práctica cómo es. Me gusta empezar con esquemas para que se vea la forma ideal, el movimiento ideal, la forma de la vela ideal que tenemos que buscar. Luego, evidentemente, cuando vamos a los gráficos reales, pues pocas veces el movimiento es tan perfecto como el que estamos viendo aquí, ¿no? Pero bueno, a efectos explicativos nos sirve. Entonces, arranquemos con estos ejemplos. Fijaos, lo que estamos viendo en la pantalla es una entrada de largos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un soporte abajo y una resistencia arriba. El precio nos ha marcado ese soporte. Entonces, lo que tenemos que esperar es que el precio se acerque a ese soporte y nos marque una vela de rechazo o una vela de confirmación. En este caso, una mecha, una vela de martillo, en este caso, con el cierre lo más cercano posible a su máximo. Porque nos está indicando, la psicología de esta vela nos está indicando que el precio intentó penetrar en el soporte, pero fue rechazado. Fue rechazado, se dio la vuelta y acabó todavía más arriba. Ante una situación así, lo que hacemos es colocar, vemos el setup que es correcto, vemos que el soporte es correcto, vemos que la vela de confirmación es correcta y colocamos una orden de entrada stop, una buy stop, una orden de compra, a la rotura del máximo de la vela de confirmación. El stop loss lo colocamos al otro lado de esa vela, en el mínimo de esa vela, ¿vale? Pero dejando cierto espacio, ¿de acuerdo? Si el precio, efectivamente, de la siguiente vela rompe esa entrada, se produce ese breakout, rompe ese máximo de la vela anterior, estaremos dentro del mercado. Nuestro objetivo tiene que ser la siguiente zona de resistencia, ¿vale? Es decir, entramos largos y buscamos la siguiente zona de resistencia. Una variante de esta entrada sería esta que veis ahora mismo en pantalla, el equivalente a una envolvente alcista sobre un soporte, ¿de acuerdo? Estas dos velas juntas tienen la misma forma prácticamente que un martillo. Si las sumamos, si sumamos estas dos velas, las superponemos, son un martillo, ¿de acuerdo? Entonces este tipo de señal también es válida. Necesitamos que se dé sobre un soporte, es muy importante, se tiene que dar sobre un soporte, no vale que se dé en cualquier lado, y cuanto más limpio sea ese toque sobre el soporte, mucho mejor. Cuanto más tiempo lleve sin haber tocado anteriormente ese soporte, mucho mejor. ¿De acuerdo? O sea, se tiene que acercar de manera limpia a ese soporte y realizar la vela de confirmación. La entrada se produce al máximo de esa vela, el stop lo colocamos al mínimo de esa vela y el objetivo lo ponemos en la siguiente resistencia. Sencillo, ¿verdad? Es un tipo de trading muy sencillo, muy sencillo, con unas reglas muy sencillas, ¿vale? Y si se realiza correctamente, es un sistema de trading muy potente. Vamos a ver dos ejemplos de entradas cortas, de cortos, que sería lo mismo pero al revés. Es decir, tenemos que hacerlo en resistencias, porque lo que estamos buscando es que el precio rebote en la resistencia y nos dé una vela de confirmación. No vale cualquier rebote en resistencia. Recordar que en trading es muy importante que haya una confluencia de señales, ¿vale? Cuanta más confluencia de señales haya, más probabilidad de que el movimiento vaya en la dirección esperada. En este caso, la confluencia de señales es la resistencia y el movimiento que hace el precio al haber tocado esa resistencia que acaba dibujando una vela de confirmación. En este caso, el equivalente a un martillo invertido. Y con el cierre es interesante que los cierres estén lo más cerca posible, en este caso del mínimo. Para entradas cortas, que el cierre esté lo más cerca del mínimo. Para entradas largas, que el cierre esté lo más cerca del máximo. Entrada tipo stop a la rotura de ese mínimo. Stop de pérdidas al otro lado del máximo de la vela de confirmación.
y el objetivo el siguiente soporte. Fácil, ¿verdad? Siguiente tipo de entrada cortos. Esta que veis aquí. Una envolvente bajista. De la misma manera que una envolvente alcista, sumadas las dos velas equivalen a un martillo. Una envolvente bajista, sumadas las dos velas, equivalen a un martillo invertido. Entonces podemos colocar, tiene que producirse este patrón en una resistencia, y eso quiere decir que el precio está rechazando, el mercado está rechazando esa resistencia. Entonces podemos colocar una entrada stop al mínimo de la vela de confirmación y el stop de pérdidas al otro lado del máximo de la vela de confirmación. Objetivo, pues como siempre, el siguiente soporte. ¿Vale? Básicamente y esquemáticamente, estas son las reglas del sistema. Por supuesto, en cada entrada no arriesgamos más del 1% de operación, por operación, el 1% de nuestro capital por operación como máximo. ¿De acuerdo? Siempre ponemos el stop al otro lado de la vela de confirmación y vamos a buscar la siguiente zona de soporte para cortos y de resistencias para largos. Vamos a ver, permitidme que abra la plataforma. Un segundito. Vamos a ver y confirmarme que veis la plataforma de operaciones. Yo creo que sí. Esta es una cuenta demo en la que he volcado el análisis que tengo hecho y las operaciones que tenga hecha. He copiado la plantilla de mi plataforma real aquí. ¿Se ve, no? Vale. Bueno, he elegido los pares que nos ofrecen ejemplos mucho más claros, ¿no? Y los he marcado con una elipse ese tipo de operaciones. Algunas de ellas las cogí, otras no. La mayoría las cogí. Fijaos en esta elipse que tenemos aquí marcada. ¿Vale? Ahí tenemos... Veréis que en los pares que vamos a ver tenemos siempre marcados los soportes y resistencias, de acuerdo con mi análisis. La clave de este sistema, la única dificultad que tiene, que no es poca, es saber trazar correctamente zonas de soportes y zonas de resistencias. No tanto para las entradas, que también, pero sobre todo para los objetivos. ¿Vale? Muchas veces tendremos dudas de si el objetivo al que tenemos que acudir es uno u otro. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un buen análisis de soportes y resistencias en el que confiamos, es mucho más fácil definir el objetivo de la operación. Bueno, veis claramente que teníamos aquí una resistencia, ¿de acuerdo? Vemos una resistencia, el precio se acercó a esa resistencia y en un momento dado, ¡pam!, marcó la vela de rechazo. Si hubiera colocado la entrada en ese punto, voy a acercarme un poquito más para que lo veáis mejor. Si hubiera colocado la entrada en este punto, el stop en este punto, y hubiéramos ido a buscar o bien este soporte de aquí, que ya nos daba un ratio suficiente, o bien, si hubiéramos sido más agresivos, el siguiente soporte. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro par. Esta es la libra dólar. Estos son operaciones reales ya mías. Fijaos, aquí tenemos de nuevo una resistencia en torno al 1,63, bastante clara, que venía de anteriormente, ¿vale? Entonces, el precio se acercó a esa resistencia y ¡pam!, marcó el rechazo. Entramos cortos al mínimo de esa vela, me voy a acercar otra vez para que lo veáis mejor. Cortos al mínimo de esa vela y a buscar el siguiente soporte. ¿De acuerdo? El siguiente soporte, aquí concretamente esta operación, a mí se me cerró muy cerca del punto de entrada. No recuerdo dónde, me parece que aquí aproximadamente. Pero es el tipo de entrada, lo que quiero que veáis ahora. Otro tipo de entrada en el mismo punto que nos dio en la misma, exactamente en la misma resistencia. Aquí. ¿Veis esta vela de rechazo? Se produjo de nuevo en el 1,63 y ¡pam! Y además esta fue muy agradable, esta operación, porque en la misma vela que nos dio la entrada, nos dio el primer cierre. En este caso aquí. Estas operaciones las tenéis comentadas en vídeos en mi blog. Hace unos días generó otra entrada, el sistema, que fue al toque de este soporte en 1,57, realizó una vela de rechazo.
¿De acuerdo? Entramos largos, pero la misma entrada, lo que nos dio aquí, nos lo quitó aquí. La alegría que nos dio aquí, nos la quitó aquí. Que fue en la misma vela de entrada, entramos aquí y la misma vela disparó nuestro stop. ¿Vale? Coincidió, creo recordar que coincidió ese día con declaraciones, empezaron a hacer declaraciones ya, tanto el Banco de Inglaterra como Cameron, acerca de el interés que tenían en debilitar la libra. Por eso se produjo esas velas y por eso está atravesando esos soportes con tanta fuerza, ¿no? Fijaos que hoy mismo está empezando a marcar un rechazo en los nuevos soportes que está realizando. Vamos a actualizar un poquito el análisis. Fijaos que está en un soporte clave ahora mismo, la libra, ¿lo veis? Está en 1.52, 1.53, ¿de acuerdo? Y si rompe ese nivel, pues prácticamente no tiene parada hasta el 1.48 o ya incluso el 1.44, ¿vale? Entonces, actualizando nuestro análisis, podríamos, dejarme que baje a gráfico diario, podríamos verificar si esa vela se está produciendo en zona de soporte. En mi opinión se está produciendo ya por debajo de la zona de soporte, ¿de acuerdo? Pero si estuviera sobre el soporte podría estar dando una entrada, ¿eh? En mi opinión un poquito arriesgada porque vemos que va con bastante momentum. Bueno, vamos a ver otro par. Este es el euro kiwi, el euro neozelandés, que nos dio varias operaciones muy bonitas. Si os fijáis, ahí está. Si os fijáis, aquí tuvimos una envolvente, lo he marcado, ¿de acuerdo? Aquí no se entró por la forma de este martillo, ¿eh? Esta no era una buena entrada, sino por la envolvente tan potente que hubo de la segunda vela verde que envolvió la anterior, ¿de acuerdo? Esto implicaba rechazo a este nivel de 1.54. Entré largo y hubo que esperar un poquito porque hizo un retroceso de nuevo a ese soporte y acabó tocando el objetivo que era este de aquí. Yo pongo siempre el objetivo antes de la zona de soporte o resistencia. No hay que ser tan ambicioso como para ponerla en la zona de soporte o resistencia. Hay que procurar que toque zonas de alta probabilidad, ¿vale? Hay que elegir zonas de alta probabilidad. Esta zona de aquí todavía no estaba bien dibujada, ¿eh? Y por eso mi objetivo fue este. Sin embargo, cuando volvió a visitar el mismo nivel, realizó no uno, sino 3 rechazos. ¿Lo veis? 1, 2, 3 rechazos. Y entramos largos en este punto de aquí, de nuevo a buscar este punto de aquí. En este caso un poquito antes, primero porque el ratio era buenísimo, el ratio beneficio-riesgo de esta operación era muy bueno, porque teníamos el stop aquí, y segundo porque esto ya era una resistencia mucho más clara, ¿vale? La atravesó sin ningún problema, pero nuestra operación ya la teníamos hecha. Siguiente par, euro-yen. El euro-yen, que hemos podido pillar 2 operaciones en esta tendencia tan estupenda que ha hecho últimamente. Esta primera de aquí me voy a acercar porque parecen velas muy pequeñas, pero entonces no lo eran. Se han vuelto pequeñas en comparación con las que ha hecho en las últimas semanas, ¿no? Voy a acercarme un poquito. A ver, que se estire así, se ve mucho mejor. Bien, si os fijáis, esto es una variedad de este tipo de sistema, ¿de acuerdo? Yo lo utilizo no solo cuando rebota en soportes y resistencias, sino también en operaciones a favor de tendencia, cuando se produce una pequeña consolidación de 4 o 5 velitas, ¿eh? Cuando nos hace una vela del patrón que estamos buscando, en el sentido que estamos buscando, también la suelo tomar. He elegido esta como ejemplo porque tenemos 2 de ese tipo de entradas a favor de tendencia. Una aquí, que cerramos aquí, con un buen ratio también, y otra aquí, que entramos en este punto y acabamos cerrando justo aquí antes de la siguiente resistencia. El siguiente punto, o el siguiente par, bueno, de este he hablado hoy en el vídeo, era una operación que llevaba varias semanas gestionándola, y es esta de aquí que veis en pantalla. Entramos largos en este punto, tenéis los vídeos, insisto, en el blog, y
Cerré el 50%, esta es una variedad. Una cosa que se puede hacer con el sistema es ir añadiendo creatividad. Sin embargo, os sugiero que siempre, cualquier cosa que añadáis al sistema, tenéis que tenerla probada antes en backtesting, ¿vale? Aquí lo que hice es entrar largo cuando la vela sobre el soporte marcó lo que estamos buscando. No era el patrón ideal y por eso decidí tomarla, pero gestionando de manera muy conservadora el stop loss. Es decir, moviendo a favor el stop loss en cuanto era posible. Lo que hice al final es, cuando el precio alcanzó esta primera resistencia, que era de poca entidad, pero lo suficiente como para poder parar el precio, lo que hice es cerrar el 50% de la operación aquí y mover mi stop, que estaba aquí, lo moví aquí aproximadamente. Con lo cual la operación se quedó asegurada. ¿De acuerdo? Ya, aunque el precio se hubiera dado la vuelta y hubiera saltado el stop que estaba aquí, ya no hubiera arrojado pérdidas, o se hubiera quedado en break-even. Hubo que esperar bastante porque se quedó vacilando y al final hoy la vela ha tocado el segundo objetivo que había marcado para el otro 50% de la operación aquí y nos ha dado un recorrido al final de 200 pips para un riesgo inicial de 100 pips, lo cual está muy bien. Psicológicamente me alivió mucho poder cerrar aquí el 50% y olvidarme de esta operación hasta que tocara su objetivo. Y bueno, son técnicas de gestión del trade. Fijaos que hoy está haciendo un rechazo, pero no está exactamente en la zona de resistencia. Por lo tanto, no sería una señal que me gustase mucho. El OSI. Bueno, el OSI se ha portado de maravilla con nosotros en los últimos meses. Fijaos que una vez que generó este rango, se generó una resistencia y un soporte bien claros. ¿De acuerdo? En esta primera en la resistencia nos marcó una zona de rechazo bien clara, muy clara, una vela muy bonita de rechazo. Entramos cortos ahí y acabamos cerrando la posición con el take profit aquí, más o menos en esta resistencia. ¿De acuerdo? Finalmente, o más adelante, semanas después, unas cuantas semanas después, volvió a hacer un movimiento similar en la misma resistencia. Entramos cortos y cerramos aquí, ¿vale? Y posteriormente nos se ha dado una señal que estoy operando ahora, la he comentado también hoy en el vídeo, que es esta envolvente alcista que veis aquí, que va a buscar un objetivo situado aproximadamente aquí, y de momento esta operación no va a favor, tampoco ha tocado el stop porque el stop lo tenemos situado aquí y hay que darle tiempo. Esta operación todavía puede tardar varias semanas más en resolverse. Vamos a ver cuántos pares más nos quedan porque quiero que haya tiempo para las preguntas. Venga, 5 minutos más de pares y pasamos a las preguntas. Siguiente par, el OSI Yen. Pues vimos operaciones del OSI Yen. Vimos aquí tuve dos seguidas. Una primera que fue falsa y la segunda que finalmente fue buena. Todo esto está explicado en el vídeo, en el blog nuestro. Y finalmente nos acabó arrojando beneficios cuando tocó nuestro objetivo aquí. ¿Vale? Esta operación fue el 19 de octubre aproximadamente. ¿Vale? Un ratio buenísimo nos dio, con lo cual no solo recuperamos la pérdida anterior, sino que mucho más. ¿Dónde más? A ver, aquí tuvimos una operación en cortos, una envolvente bajista al toque de esta resistencia, pero finalmente la operación pues no tocó el objetivo que estaba por aquí. Se cerró muy cerca del punto de entrada, más o menos a la mitad de camino, bueno, no, muy cerca, no, a la mitad de camino entre el punto stop y el punto de entrada. El EuroCAD también nos ofreció buenos ejemplos del sistema. ¿De acuerdo? Fijaos, voy a acercar un poco. Al toque de esta resistencia generó esta vela de aquí, entramos cortos en este punto y tocó nuestro objetivo. Y meses después, en el nivel 1.3650 más o menos, volvió a rechazar, entramos cortos aquí y tocó nuestro objetivo. ¿Lo veis? La libra yen también nos dio unas cuantas operaciones en los últimos meses interesantes. Aquí una con envolvente bajista sobre resistencia. Entramos cortos a por el siguiente objetivo. ¡Pum! Lo tocó sin problemas. Siguiente operación.
Aquí hizo una vela de rechazo sobre la misma resistencia, pero en esta ocasión se nos disparó el stop. Y aquí tuvimos una operación de esas diferentes que os comento, de las de a favor de tendencia. Se produjo esa consolidación de 4 o 5 velas, ¡pam! El patrón que estábamos esperando, entramos largos, cerramos el 50%, todo esto está explicado también en un vídeo en Forex Duet, a esta resistencia, con la finalidad de ver si alcanzábamos la siguiente resistencia, que veis la alcanzó claramente, nos dio un recorrido muy bonito y muy bueno. Muy bien, yo creo que voy a parar ya de enseñar gráficos para que nos dé tiempo a ver algunas preguntas de las que me estáis haciendo en el chat. Perdonáis un segundito. Ahora deberíais estar viendo ya. Bueno, antes de pasar a las preguntas, veis que con esto soy muy cabezota y muy pesado, pero es que sé que es muy importante. Recordar, ningún sistema es ganador por sí mismo, ninguno. Es el trader el que lo hace ganador. Todo sistema debe ser entrenado cientos o miles de veces en backtesting antes de operarse en real. Siempre. No cojáis ahora este sistema y lo operéis mañana porque ya os lo han explicado. No funciona así. Hay que dejar al sistema tiempo para demostrar que es ganador. Es decir, la curva de resultados que habéis visto son de bastantes meses. Bastantes meses puede ser medio año aproximadamente. No se hace de la noche a la mañana. Hay que tener la suficiente paciencia. ¿De acuerdo? Y jamás, jamás, jamás de los jamases operéis sin gestión monetaria. Yo os recomiendo el 1% de riesgo, 1% de vuestro capital por operación. Es el que yo utilizo y con él me siento muy cómodo y da muy buenos resultados. Es fácil y muy, muy adecuado. Bueno, las dudas y preguntas. Vamos a ver qué me estáis poniendo en el chat. Muy buena pregunta, Juan Camilo. Dice, ¿cuál es tu criterio para definir buenas zonas de soportes y resistencias? Bueno, pues vamos a ver, lo explico muy rápidamente. Exige mucha práctica, ¿de acuerdo? Pero, en esencia, lo que yo busco, yo realizo un análisis temporal desde arriba hacia abajo. Empiezo con gráficos mensuales, acabo en gráficos, sigo en gráficos semanales y acabo en gráficos diarios, que es donde yo opero. Entonces, lo que detecto es puntos muy claros de soportes y resistencias, y en caso de dudas, utilizo el gráfico de líneas. Hay veces que los soportes o resistencias no están tan claros y uno pone el gráfico de líneas y ¡pam! De repente los ve clarísimos. ¿Por qué? Porque los gráficos de líneas se dibujan uniendo puntos de cierre en el gráfico diario. Y el punto de cierre, el precio de cierre en el gráfico diario es de extrema importancia. Tiene una psicología muy potente. ¿De acuerdo? Así que es una buena manera